Y para hablar sobre esta tragedia, sus implicaciones sociales, sus implicaciones políticas, sus implicaciones también turísticas y económicas, me voy a comunicar con Fernando Gómez, analista de turismo y negocios. Buenos días, Fernando. Y bueno, tu primera reacción a bote pronto sobre esta tragedia. Evidentemente hay que lamentar todo lo que tiene que ver con víctimas, lesionados, pero hay más en el fondo del asunto. Buenos días, Fernando. Buenos días, Jorge. Sí, como bien señalas, al número de fallecidos hay que sumarle otros 3, ya van 16 en la cifra actualizada, luego de que hay más de 100 heridos de 250 pasajeros que transportaba este tren de pasajeros, que por cierto tenía décadas en México que no se ofrecía el servicio de pasajeros en vías ferroviarias, y durante muchas décadas, más de 60, pues dejó de operar por falta de rentabilidad en las mismas. ¿Qué sucede en esta ruta que iba de Salina Cruz a Coatzacoalcos? Pues que hay que esperar primero las investigaciones a fondo de cuáles son los orígenes o las causas. Hasta ahí me detendría, no obstante que la poca información que existe es que señala que el tren iba a 60 kilómetros por hora, lo cual no es una velocidad considerable como para provocar en una curva que tampoco era tan pronunciada un descarrilamiento peculiar. Lo que pasa es que podría ser, en base a la calidad de las obras, lo que está sucediendo con este tipo de accidentes, que ojalá no se repitan, pero que obviamente a la luz de los hechos, pues hace falta aplicar una revisión de la empresa o quienes participaron en la supervisión de las obras. Por un lado está la auditoría, que puede señalar investigaciones o revisiones sobre contratos, sobre aplicación de recursos, que esa es una tarea independiente, importante, claro. Los auditores tenemos que precisamente generar esta certidumbre para ver cómo se aplican los recursos y cómo se aplican tanto en materia humana como recursos financieros. Pero, por otro lado, sí tiene que haber siempre en toda obra y sobre todo tan emblemática, pero en toda obra, estimado Jorge, auditorio, pues tiene que haber una empresa supervisora de obra, así se llama, y es un requisito normalmente, pero en este caso creo que no se asignó a una empresa supervisora por tal, en el sentido de que quizás quisieron ahorrarse ese dinero o ese pago con lo que normalmente se aplica en obras emblemáticas, te repito, y no en cualquier obra emblemática. También se aplica en edificios, condominios, proyectos arquitectónicos, todo, y más un proyecto que va a dar un servicio público. Por eso es que se detectan algunas anomalías y la empresa supervisora va trabajando de la mano de los constructores y de las autoridades o del quien contrata todos estos servicios, pues van de la mano precisamente con un calendario de obras, con una aplicación de por qué se está utilizando tal o cual material, el estudio de ingeniería estructural, que es muy importante para darle soporte a toda esta construcción, y la medición de la certidumbre. Sí, perdón, Fernando, y la medición de riesgo, ¿no? Entiendo que este tipo de servicios, digo, no deja de ser un servicio público aunque tenga un costo el traslado, pues amerita un análisis de riesgo precisamente para evitar este tipo de situaciones. No tendrá que ver, y no hay que caer en la especulación, evidentemente, con una entrada en operación anticipada. A lo mejor esto puede acrecentar la posibilidad de accidentes, y la otra es que cuando la obra está a cargo de Marina, está a cargo del Ejército, pues a lo mejor ya no pagan esos peritajes, sino que ellos mismos hacen las revisiones y pues al final no son especialistas, Fernando. Así es precisamente esa curva de aprendizaje que, no obstante la capacidad de construcción de ellos
que tampoco es su especialidad, pero bueno, hay que reconocerles que están diversificando sus tareas, pero y con una buena intención, pero obviamente sí hay que ver cómo se aplica, qué normatividad se aplica en estricto sentido castrense y cómo se aplica en la vida cotidiana civil de los comunes como nosotros, que aplica otra normatividad en la construcción de obras y en la generación de este tipo de proyectos, incluso a nivel gobierno federal, pero ahora que está en manos de las fuerzas castrenses, la construcción y operación, seguridad, resguardo, todo, pues aplican otra ley u otra norma, incluso de ingeniería, de supervisión, pero yo creo que esto tiene que ser, es una área de oportunidad, le llaman, para que en base a esas fallas se pueda corregir, pero de la mano también del Poder Legislativo para que aplique o complemente esos huecos legales que no sabemos bien a bien, pero que es necesario para que la gente tenga un uso provechoso y genere certidumbre en el servicio, porque si no es seguro, pues la gente no lo va a utilizar. Y si hay accidentes, pues tendrá que cerrar el tramo y por una temporalidad hasta que se repare, se investigue. Pero no se trata de componer, se trata de atender y de prever precisamente este tipo de situaciones que podrían repetirse. No obstante, que pues, no debería de suceder porque es una obra nueva, está recién estrenada y lo que sí hay que ver es en qué condiciones se construyó, básicamente. Y Fernando, rápidamente, tú como analista de turismo y de negocios, como especialista en el tema, como usuario, ¿cómo recuperas la confianza de una infraestructura que al ser que es nueva y que ya se sufrieron este tipo de tragedias? ¿Cómo hacerle como administrador del tren para que los usuarios recuperen la confianza y pues no lo dejen de utilizar o no lo omitan? Porque al final este tipo de tragedias se estigmatizan. Así es, Jorge, bien lo señalas, porque precisamente la recuperación de la confianza es algo que sale, es muy tardado y es muy caro, porque hay que generar primero certidumbre, segundo generar toda una campaña de información que solamente es a través de esta, no con comunicados escuetos, sino realmente con el seguimiento puntual, diario, cotidiano, que además hacen los medios de manera muy efectiva, pero que por parte de las autoridades debería de haber una política de comunicación más efectiva y no tratar de disimular como evento este tipo de accidentes que es catastrófico a la luz de los hechos. Y obviamente la crítica que pueda haber, no nada más a nivel nacional, sino internacional, de gente que quisiera usar ese tramo, o sea, para conocer o para trasladarse a su trabajo efectivamente, o para en materia turística, dado que comunica los dos océanos de nuestro país, pues obviamente pues va a tardar y va a generar una incertidumbre y una inseguridad que no es conveniente ni para el turismo ni para la población en general, pero sobre todo pues para las áreas que circundan también las vías ferroviarias, no obstante que hay tramos o separaciones, reservas de los derechos de vía, pero ¿qué tal si ocurriera en una zona urbana? Imagínate, sería peor. De por sí, 100 heridos y 16 muertos es una cantidad considerable, aunque fuera uno, un herido no debería de existir, porque sigue siendo una tragedia. Nuevas, exacto. Entonces, sí, no hay que dejarlo pasar, pero sí hay que en las siguientes obras o en las, incluso las que ya están inauguradas en diferentes sectores, doble revisión, en el aeroportuario, en el carretero, portuario, todo el sector comunicaciones y transportes, debe de haber una revisión, una supervisión, porque es un área de oportunidad que se puede mejorar, pues se puede detectar y evitar este tipo de tragedias. Muchas gracias, Fernando, por tu punto de vista, por tu reflexión y ojalá hayan escuchado también tus recomendaciones las autoridades responsables de estas vías de comunicación y de estos trenes. Gracias, Fernando, por tu comunicación. Fernando Gómez, analista de turismo y negocios. Y bueno, seguiremos dando cobertura a esta tragedia allá en el Istmo de Tehuantepec. Ya muertos, heridos y una infraestructura nueva
que falló. Eso no debería suceder. Hay que también revisar qué está pasando con esas vías del tren. Vamos a un corte y regresamos con más a Mega Noticias.